Encontrándose gravemente enfermo Fernando VII, fue promulgado el decreto de 18 de septiembre de 1832 en virtud del cual el infante Carlos volvía a ser el heredero de la corona. Quedaba anulada la pragmática sanción de 1789, pero Fernando VII se repuso y Cea Bermúdez dio los pasos oportunos para garantizar la sucesión de la que finalmente sería Isabel II. Las actuaciones al respecto fueron de un marcadísimo cariz tiránico. Las depuraciones en el ejército llegaron a afectar incluso a soldados rasos, siendo que en determinadas unidades como la Guardia de Corps, que estaba compuesta de 500 hombres, llegaron a depurarse 400. Estas medidas no pudieron aplicarse en Navarra y en las Vascongadas, dado el especial fuero de que gozaban y por el cual las unidades dependían de las diputaciones. El malestar, las acciones de uno y otro signo, no eran actuaciones surgidas espontáneamente. La inquietud y el malestar presentes desde la guerra franco-británica para la dominación de España de 1808 habían ido acreciendo conforme avanzaba el despótico reinado de Fernando VII. Así, el año 1821, y sin que el hecho resulte curioso dada la actuación del individuo, se constituyó la regencia de Urgel a instancias del mismo Fernando VII, que encargó al marqués de Malta, Florida, la defensa de la causa del altar y del trono, formándose con la concurrencia del arzobispo de Tarragona y del barón de Eroles. La regencia de Urgel, instalada el 15 de agosto y reconocida el 20 de septiembre por los más ardientes adalides de la religión y de la fe, entre ellos estaba Eguía, el inquisidor general, O'Donnell, el obispo de Pamplona, el de Tarragona y el general de los capuchinos, que formalmente se reunieron en Barcelona. La regencia contribuyó a preparar el Congreso de Verona, la intervención armada y las consecuencias naturales que de todo tendrían que llevar a cabo. Así fue aquella regencia el eslabón que unió el sistema finalizado el 7 de marzo de 1820 y el inaugurado con el manifiesto del rey en el puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823. Pero la discordia nació en la misma constitución de la regencia, ya que Eroles era considerado adepto al sistema liberal y era acusado de malversar fondos. Esta situación se alargó hasta el mismo Congreso de Verona, donde quedaba manifiesta la discordia dentro de la misma regencia, lo que finalmente conllevó que el mando del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, en vez de asignarse a un general español, fuese asignado a Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Finalmente triunfarían los transaccionistas que, a fecha de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, tenían como principales valedores al duque del Infantado, al duque de Montemar, a Juan de Cavia, obispo de Osma, a Antonio Gómez Calderón y al barón de Eroles, sobre quien finalmente no pesaron las causas que los relegaron del mando, siendo marginado el marqués de Mata Florida. Los gobiernos absolutistas de Francia, Austria, Prusia y Rusia se habían reunido en 1820 en el Congreso de Troppau. Uno de los principales acuerdos adoptados fue el de patrocinar la intervención armada en aquellos países europeos en que surgieran movimientos revolucionarios para derrocar la monarquía absoluta. En el otoño de 1822 volvieron a reunirse, esta vez en Verona, acordando tomar parte en España para derrocar el gobierno constitucional nacido el año 1820, y dando lugar a la creación del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que recibiría el apoyo de la regencia de Urgel, instituida en 1822, aquel mismo año, mientras, por otra parte, Inglaterra se declaraba protectora del liberalismo. Por su parte, don Carlos España había formado también un plan de contrarrevolución que elevó a la aprobación de los emperadores de Austria y de Rusia, ofreciéndoles una parte del Perú. Aquí se regalaba todo, siempre que coadyuvasen a su objeto,
asintieron los emperadores y solo esperaron la ratificación de Fernando. No parece que esta medida propuesta de una nueva mutilación nacional hiriese los sentimientos patrióticos del entorno de Fernando VII. En cualquier caso, el resultado final fue incluso peor. Pero eso es asunto que tratamos aparte. El caso es que, ante la situación sufrida en España en 1822, hubo brotes de insurrección en todas partes. En marzo, encabezado por Fernando de Zabala en Vizcaya; en abril, encabezado por Isidoro Salazar, el cura de Armiñón, en Álava; en abril se sublevó en la provincia de Burgos el cura Merino, temible jefe guerrillero de la Guerra de la Independencia, y un gran cristiano y un gran sacerdote. Y en Salvatierra se sublevaba José Ignacio de Uranga, quien más adelante llegaría a ser ayudante de campo del pretendiente. Muchos antiguos guerrilleros de la Guerra de la Independencia mandaron de nuevo partidas de guerrillas. Así, por ejemplo, Zaldívar en Antequera, Cuevillas en Logroño, El Abuelo en Aranjuez, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el barón de Eroles y otros en Cataluña, cuya lucha culminó con la instauración de la regencia de Urgel el 12 de agosto de 1822. También había guerrilleros de la guerra franco-británica para la dominación de España con los liberales. Por ejemplo, Espoz y Mina. O sea que no... En enero de 1822, en Pamplona, se ausentan casi todos los alumnos del seminario episcopal, parte de los cuales se alista a la guerrilla, uniéndose a los 156 vecinos de Pamplona que hicieron lo propio el año 1821. Hasta octubre son 258 los vecinos que se alistan a la sublevación. El movimiento tenía un manifiesto apoyo popular, contrario al liberalismo y favorable a la regencia. Así, el 15 de abril de 1822, Domingo Queralt, vecino de Mataró, inició las acciones militares al servicio de la regencia de Urgel, debiendo trasladarse primero a Tolosa y luego a Perpiñán, desde donde organizó los cuerpos realistas en Cataluña, al tiempo que constituía juntas en todas las provincias. En esos momentos, los liberales de 1820 eran conocidos como exaltados. Por su parte, el clero acomodaticio, liberal y, por tanto, contrario a los principios cristianos, encabezado por Manuel Benito y Tabernero, obispo de Solsona, predicaba el abandono de las armas y se presentaba como garante de la amnistía. Pero el resultado fue que los párrocos del obispado de Solsona, que todavía no habían sido descristianizados, se adhirieron a la regencia de Urgel. Poco o nada influyeron los obispos descristianizados. También en Aragón se produjeron movimientos contra el régimen constitucional. En la primavera de 1822 fueron formándose algunas partidas en la zona de Tamarite que pudieron reunirse con los insurrectos leridanos, configurando un contingente de unos 1000 hombres. Su actividad fue neutralizada por el ejército, si bien diversas partidas continuaron alterando el orden en todo Aragón, donde contaban con gran respaldo popular y tomando contacto con partidas catalanas y navarras que se pusieron a disposición de la regencia de Urgel. En las propias Cortes, refiriéndose a Aragón, se afirmaba que existía una especie de gusto o satisfacción en tomar las armas con los facciosos, porque no nos alucinemos. Es más que escandalosísima la deserción de los vecinos de sus casas. Decían los políticos, vamos. También en Pamplona, en julio de 1822, 186 vecinos que se ausentaron a la segunda insurrección, había nada menos que 84 labradores de los 186, 54 artesanos de los 186 y 42 vecinos de diferentes oficios de poca importancia social. El 14 de agosto de 1822 se instaló la regencia en el cuartel general de Urgel, restituyendo nominalmente a Fernando VII los derechos de soberanía de los que abdicó el 9 de marzo de 1820, cuando él mismo proclamó su célebre frase: «Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional». Debía firmar el felón. Al día siguiente se hizo público
el manifiesto de la regencia de Urgel en apoyo de Fernando VII, que empezaba diciendo: españoles, desde el 9 de marzo de 1820 vuestro rey Fernando VII está cautivo, impedido de hacer el bien de vuestro pueblo y regirlo por las antiguas leyes, constitución, fueros y costumbres de la península dictadas por cortes sabias, libres e imparciales. Esta novedad es obra de algunos que, anteponiendo sus intereses al honor español, se han prestado a ser instrumento para trastornar el altar, los tronos, el orden y la paz de Europa entera. Para haberos hecho con tal mudanza el escándalo del orbe, no tienen otro derecho que la fuerza adquirida por medios criminales, con la que, no contentos con los daños que hasta ahora os han causado, os van conduciendo en letargos a fines más espantosos. Las reales órdenes que se os comunican a nombre de su majestad son sin su libertad ni consentimiento. Su real persona vive entre insultos y amarguras desde que, sublevada una parte de su ejército y amenazado de mayores males, se vio forzado a jurar una constitución hecha durante su anterior cautiverio, contra el voto de la España, que despojaba a ésta de su antiguo sistema y a los llamados a la sucesión del trono, de unos títulos de que su majestad no podía disponer, ni cabía en sus justos sentimientos sujetar esta preciosa parte de la Europa a la cadena de males que hoy arrastra, y del que al fin ha de ser la triste víctima, como lo fue su vecina Francia por iguales pasos. Felón, en cualquier circunstancia, hacía señalar nada menos que en el manifiesto de la regencia que las reales órdenes que se os comunican a nombre de su majestad son sin su libertad ni consentimiento. Un rey que evidentemente no se merecía a un pueblo que no dudaba en dejarlo todo por la defensa de los valores que supuestamente representaba aquel. Porque si bien es cierto que el levantamiento popular estuvo atizado por las medidas fiscales que le acogotaban, el posicionamiento fundamentalmente realista de buena parte de los labradores radicaba no sólo en los perjuicios que conllevaba el nuevo sistema agrario o la escasez de cosechas de los años 21 y 22, sino principalmente en los principios político-religiosos que informaban su vida, infringidos por el régimen liberal. La situación llevó a que la iniciativa de los sublevados llegase a tomar posiciones militares importantes. Así, ciudades como Huesca, Calatayud o la Almunia de Doña Godina fueron tomadas por los realistas, que también asediaron Teruel y Zaragoza, por lo que el 20 de noviembre de 1832 el gobierno declaró el estado de guerra en la Capitanía General de Aragón, procediendo a una... Bueno, ¿cómo lo calificaríamos? Es que estoy buscando las palabras. Pero bueno, digámoslo claramente. Procediendo a la represión indiscriminada. Las disposiciones puestas en marcha a partir de ahí fueron dirigidas a los puntos centrales donde se había localizado el apoyo a la insurrección: los ayuntamientos, los eclesiásticos y los particulares. Con el apoyo de las posiciones alcanzadas por los insurrectos, el primer destacamento del ejército de los 100.000 hijos de San Luis cruzó la frontera el 3 de abril de 1823. El acuerdo para la intervención había sido tomado previamente por las potencias europeas reunidas en Verona, como hemos dicho anteriormente. Los austriacos nombraron al príncipe de Metternich y al barón de Lepzelteru embajador en San Petersburgo. La Gran Bretaña al duque Lord Wellington y a Lord Stanford, ministro de Inglaterra en Constantinopla. Por Francia, el vizconde Mathieu de Montriorenes, el vizconde de Chateaubriand, embajador en Londres, el marqués de Caraman, embajador en Viena, el conde de Ferronais, embajador en San Petersburgo. Por Prusia, el canciller príncipe de Hardenberg y el conde de Bemsford. Por Rusia, el conde Nesselrode, el conde Lieven, embajador en Londres, el general conde del Pozo d'Iborg, embajador en París, el señor Tatischev, ministro consejero privado, después
que después sería embajador en Viena. Bien, Francia, Rusia, Austria y Prusia se pusieron de acuerdo en cortar relaciones diplomáticas. Fernando VII estaba al tanto de la invasión y como consecuencia no asistió a la apertura de Cortes que tuvo lugar el día 1 de marzo para salir el día 20. Las Cortes y la familia real con ellas hacia Sevilla, donde el día 24 se declaraba la guerra a Francia y enajenado a Fernando VII. Inglaterra no participó en la contienda. Solo le preocupaba que el posible proseguir del desmantelamiento de España quedase excluida del reparto, por lo que se mantuvo expectante. Al tiempo que activa, ya que el mismo mes de abril, Sir Robert Wilson encabezará un ejército británico compuesto de voluntarios que dará apoyo a los liberales y que será recibido por el general Quiroga con palabras que recuerdan las proferidas por los agentes británicos que prestaron sus servicios en las guerras separatistas de América. Como ellos, Quiroga, que como San Martín, Bolívar y demás elementos era miembro de la masonería, hacía resaltar que nadie ignora los grandes servicios que Inglaterra ha prestado a la libertad de las naciones. Los actos de agasajo rendidos por parte de los ayuntamientos al británico fueron un rosario que se desgranaba por las poblaciones que visitaba, siempre acompañado por miembros de la milicia nacional, paseando en un carro triunfal y adornado con una corona de laurel, hasta que se le hizo huir por mar el 3 de agosto. Bien, nada podrían los liberales con un ejército que, aunque inicialmente extranjero, estaba reforzado por las partidas apostólicas. Ni Bisbal, ni Espoz-y-Mina, ni Morillo, que habían vuelto de América que había vuelto este último de América en 1820, podían hacer gran cosa para frenar la embestida. Por otra parte, el ejército estaba diezmado en hombres, caballerías y artillería. Por parte de la Santa Alianza, cuyo ejército sería comandado por el duque de Angulema, contaba con el refuerzo de 2 flotas, una en el Mediterráneo y otra en el Atlántico. Pero lo que encontraron más a favor fue la disposición del pueblo, no a su favor, sino contra el liberalismo, lo que en esta ocasión hizo ver a los franceses como restauradores del régimen que habían destruido los liberales. Sin encontrar apenas resistencia, estas tropas recorrieron el país, derrotaron a los partidarios del liberalismo, terminaron con el trienio liberal y restablecieron el poder absoluto de Fernando VII. La Constitución de 1812 fue definitivamente suspendida y nunca más volvería a estar en vigor. En el maestrazgo, Sempere iniciaba su actividad al servicio de la regencia de Urgel, quien con la colaboración de labradores de la huerta puso sitio a Valencia en marzo y abril del año 1823, sitio que solo sería levantado cuando las tropas del general López Ballesteros se acercaron a Valencia. Sempere se unió en Alcañiz con la fuerza expedicionaria francesa mandada por el conde de Molitor de los 100.000 hijos de San Luis. El 13 de junio ambos entraron en Valencia sin que los valencianos ofreciesen la menor resistencia. Al movimiento no se sumaban solo masas populares. Así, en agosto de 1822, Zumalacárregui recibió el mando del segundo batallón, al que se incorporó como comandante de la fuerza expedicionaria y que pasó en septiembre y octubre a Aragón, en apoyo de la regencia de Urgel, naturalmente. Al término de la guerra, Zumalacárregui había obtenido el grado de teniente coronel y siguió ejerciendo sus servicios en Pamplona. Todo allanaba el camino para los 100.000 hijos de San Luis. De vanguardia del ejército iba un personaje señero, el cura Merino. Como queda señalado, el 3 de abril cruzaron los Pirineos el ejército de la Santa Alianza y el día 7 empezó la campaña como un paseo militar, recibido triunfalmente por la población, a excepción de la resistencia mantenida por Espoz-y-Mina en Cataluña, mientras el gobierno secuestraba Fernando VII. Lo que pasaba con Fernando VII no sabemos lo que es. Bueno, dicen que secuestraba a Fernando VII, a quien se declaró enajenado transitorio, eso sí. Y en Sevilla se nombró una regencia.
También por parte de la Santa Alianza se constituyó una junta que acompañaría siempre a Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, hasta que el 4 de junio se constituyó la regencia que asentaba su poder en el mismo duque de Angulema. A finales de marzo y primeros de abril del 23, el primer batallón guipuzcoano unió sus fuerzas con las demás tropas realistas, españolas y francesas, que se concentraron en ambos lados de la frontera, en la zona de Irún y Vera. El día 6 de abril tuvo lugar la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, auxiliados por los batallones realistas. Al cabo de unos días se ocupó toda la provincia de Guipúzcoa. Solo la capital, San Sebastián, pudo resistir y no se rindió hasta el 3 de octubre. No habían pasado 2 meses del inicio de la campaña cuando el 24 de mayo de 1823 entraban los 100.000 hijos de San Luis en Madrid, mientras el duque de Conegliano daba una proclama desde Perpiñán. El barón de Eroles estaba a la cabeza de 10.000 realistas catalanes y las fuerzas que se oponían a aquellas, mandadas por Mina, ascendían a 36.000, 22.000 de línea y 14.000 conocidos como nacionales. La defensa de las plazas que guarnecían el Principado, Figueras, Gerona, Tortosa, Barcelona, Lérida, etc., privaban a Mina de una gran parte de sus fuerzas, y el 10 de abril se rendía a los franceses Tolosa, y a los pocos días Figueras y Rosas y Gerona y Vic. Mientras tanto, Mina se retiraba por Ripoll hacia Berga. Y entonces se tomaba Manresa, las tropas de los 100.000 hijos de San Luis tomaban Manresa y atacaban Mataró, en tanto que Mina asediaba también Vic. Pero en fin, la cosa estaba cantada y tuvo que retirarse, como es evidente. Vencido, Espoz y Mina acabó emigrando extrañamente a Inglaterra, a la que siempre se mostró agradecido. Y el 24 de junio, las tropas francesas habían cubierto todo el territorio nacional y se reunían en Cádiz, que fue sitiada con el gobierno refugiado en la plaza. Alguna resistencia presentó el general Ballesteros en la batalla de Campillo de Arenas, al mando de 12.000 hombres, pero la falta de apoyo popular lo dejó sin resultado favorable. El resultado fue que fue ejecutado. Restaurado el absolutismo, el propio duque de Angulema nombró a Tadeo Calomarde secretario de la regencia, ministro de Gracia y Justicia. Parece que Fernando VII no veía por otros ojos, pues Calomarde lo dominaba por sus informaciones político-policiales. Y la confianza de Fernando VII en él posibilitó que durante la agonía del felón, el 22 de septiembre de 1832, le indujera la firma de la ley sálica. Bien, Fernando inició su viaje a la corte, siendo aclamado en los pueblos por los que transitaba, que tiraban del coche real y ensordecían el espacio con gritos de muera la nación y vivan las caenas. Amparado en esas actuaciones, acometió una feroz represión contra todo el que manifestaba la menor de las disidencias. Se mostró Fernando VII en su esencia pura. La espiral represiva alcanzó tal dimensión en el caso de las purificaciones que terminó por engendrar un gran absurdo. En el medio rural, donde eran escasas las personas capacitadas para desempeñar las funciones administrativas, la depuración fue tan amplia que consiguió que hubiera lugares donde no quedaba nadie en disponibilidad de ocupar los puestos vacantes. Para resolver esto, tuvieron que extenderse certificaciones de que no había no había ninguna otra persona en disposición de hacerlo, tratando de evitar así un colapso en la ya de por sí deficiente red de administración. La nefasta historia de España del siglo XIX, del actual siglo XIX, hace que los analistas o panegiristas diseccionen el periodo para criticar alguna época muy concreta. Así, un analista del momento, aquí, en 1845, señalaba: Desmanes
se cometieron a la sombra de la libertad en los años del 20 a 1823, pero casi siempre provocados por sus enemigos. Siempre lo mismo, hoy dicen lo mismo, ¿eh? En errores cayeron los gobernantes y legisladores como poco prácticos en la difícil ciencia de mandar, y sin embargo los españoles habrían consolidado aquel gobierno. Habrían sido libres sin la violencia de la Europa absolutista, representada en los 100.000 franceses que acaudilló de vanguardia el duque de Angulema. Resulta francamente difícil mirar con simpatía a ninguno de los contendientes, salvo que se pertenezca a la misma categoría moral que ellos. Pero resulta también interesante tomar alguna sentencia de unos y de otros cuando en esencia, y aunque sea por casualidad, emiten un juicio cierto. En esa línea podemos señalar una definición de Fernando VII dada por Carlos Marx el 14 de noviembre de 1854. Dice Carlos Marx: un cobarde despótico, un tigre con el corazón de una liebre, un hombre tan codicioso de autoridad como inadecuado para ejercerla, un príncipe que pretende el poder absoluto para permitirse abandonarlo en manos de sus lacayos, orgulloso, sin embargo, de una cosa, a saber, su perfecto dominio de la hipocresía. ¿Qué razón tenía Carlos Marx? Lógicamente, con la victoria de los 100.000 hijos de San Luis, no acabaría el problema. Más bien se incrementó con la contrapartida económica que pagó España, así como con el mantenimiento de las tropas tras la victoria final. Fernando VII iba ganando enemigos entre aquellos que le habían apoyado con su sangre, con la de ellos, no con la de él. Desde 1824 hubo varias conspiraciones absolutistas. En 1826 apareció el manifiesto de una federación de realistas puros, que circulaba en 1827 y atacaba furiosamente la política del rey y proclamó a don Carlos como nuevo rey. Este manifiesto expresaba el descontento de los realistas por la conducta vacilante del rey ante los liberales. Este documento está generalmente considerado como la base ideológica del movimiento carlista. Al amparo del manifiesto se produjo una serie de convulsiones de las que merece la pena destacar la protagonizada en Cataluña por los malcontents. El movimiento de los malcontents fue una revolución armada desarrollada en Cataluña con carácter patriótico y, por supuesto, antiliberal, que sin embargo se movilizó en pro de los derechos de Fernando VII. Es que hay cosas que chirrían, pero eran así, reclamando que ejerciese sus funciones como rey absoluto. En medio de las convulsiones que venían sucediéndose con la asiduidad que ya venimos reseñando, en marzo de 1827, y con la influencia del manifiesto realista, se produjeron los primeros brotes de la revuelta. Los resultados de la misma propiciarían que el pensamiento político que sustentaba la actitud de los malcontents derivase irremisiblemente a un sentimiento antifernandino. Si bien la actitud de Carlos, el hermano del rey, que acabaría al frente de una guerra abierta contra su sobrina Isabel II, cuando menos no era clara, siendo que siempre manifestó sumisión a su hermano. Pero aunque condenados a entenderse, los principios defendidos por el pretendiente no siempre resultaban coincidentes con las revueltas patrióticas. Sin embargo, las persecuciones llevadas a cabo por Fernando VII a todos los valores tradicionales de España ocasionaron la deriva del movimiento nacional, que acabaría siendo carlista, a un enfrentamiento abierto que solo podía tener como fin la guerra, dada la mentalidad liberal que solo permite la aplicación de sus principios y exige la aniquilación de los que no se adaptan a los mismos. Esa deriva, irremisiblemente, y dado el carácter tan particular de Fernando VII, que no reconocía otros derechos que los suyos propios, lógicamente ocasionaría la defección de los realistas, de las personas normales de España, también conocidos como apostólicos, que veían cómo el liberalismo se adueñaba absolutamente de todo. Esa situación había provocado que el 1 de noviembre de 1826
se hiciese público el manifiesto de los realistas puros sobre la necesidad de elevar al trono al pretendiente Carlos, que nunca en vida de su hermano manifestó sustituir a éste en el trono. No sucedía lo mismo con su entorno, que era el que daba alas a las actividades de resistencia contra la tiranía liberal encarnada en aquel momento en Fernando VII. El manifiesto no hacía sino presentar la abyección de la que siempre hizo gala el monarca, que había condenado a millares de inocentes a muerte, a la emigración y a la miseria, pero no fue suscrito por el que acabaría siendo pretendiente Carlos María Isidro, quien por otra parte siempre manifestó su fidelidad a Fernando VII, incluso después de haberse exiliado en Portugal. En esta situación se produjeron los primeros levantamientos en Cataluña durante el mes de diciembre, que alcanzaron su momento de sublevación a lo largo del mes de marzo del año siguiente, 1827. La ruptura entre Fernando VII y los apostólicos estaba hecha, estaba servida con motivo de este levantamiento. Desde este momento se dibujó el Partido Carlista, mientras en las altas esferas se buscaba ansiosamente una fórmula que permitiera gobernar entre los grupos extremistas, carlistas de un lado, liberales de otro. No queriendo caer ni en un sistema ni en otro, Fernando VII prefirió ir gobernando él mismo, apoyándose en una burocracia ilustrada que le era muy afecta y cuyos tentáculos alcanzaban de un lado a los banqueros afrancesados en el exilio y de otro a los industriales del algodón en Barcelona, a los comerciantes de Cádiz y a no pocos grupos de emigrados liberales. El manifiesto de los realistas puros enardeció los ánimos de aquellos que en 1823 habían colaborado abiertamente con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis en la confianza de que con ellos se restablecerían los principios hispánicos y se acabaría con la evidente desintegración de la patria. Convencidos finalmente del error en que estaban, se aprestaban nuevamente a luchar por su supervivencia. Las noticias que llegaban a Barcelona mostraban la importancia del levantamiento al noreste de Cataluña. Por ejemplo, el alcalde de Blanes informaba que muchos constitucionales marchaban de la ciudad con sus familias y bienes por miedo de que los sorprendiesen algunas gavillas de hombres armados que observaban en los términos de la selva y en el territorio que media entre el Ampurdán, la costa, la montaña y el Vallés, y la audiencia señalaba que, según los avisos que había recibido de varios puntos, se trataba de atentados contra las disposiciones del gobierno, alterando la tranquilidad pública. Pero finalmente la situación se calmó como consecuencia de un indulto real proclamado el 30 de abril, al que se acogió la mayoría de los alzados. Pero el alzamiento rebrotaría en verano de ese mismo año, 1827, a lo largo y ancho de toda Cataluña. Así en Manresa, el 25 de agosto, y encabezados por Agustín Sampérez, alias Caragol, tomaron el control de la ciudad y establecieron la Junta Superior del Principado, efectuando una llamada a las armas contra el duro yugo constitucional. La rebelión estalló también en Vic, en Cervera, en Gerona, Solsona, Lérida, Tarragona, Reus y otros puntos, lo que ocasionó que Fernando VII tomase un ejército para combatir a aquellos que le apoyaban. En el manifiesto de Manresa se justificaba la sublevación como un hecho que va a librarnos de las maquinaciones y tramas con que preparan de nuevo la ruina de la patria los enmascarados enemigos de la indulgencia y buena fe de nuestro muy amado Fernando. Ha vuelto a los mismos destinos en que le hicieron la más alta y la más negra traición. El manifiesto de Reus especificaba que los propósitos del levantamiento eran sostener y defender con la vida los dulces y sagrados nombres de religión, rey e inquisición, y arrollar y exterminar a cuantos masones, carbonarios, comuneros y demás nombres inventados por los maquiavelistas que no han obtenido el indulto que su majestad se dignó dispensarles si dentro de un mes se retractaban de sus errores. En el momento de la elaboración y aparición del manifiesto, existía en España
tres grandes grupos políticos que pugnaban entre sí por alcanzar la dirección de los negocios públicos, cuáles eran los realistas, los liberales y los moderados. Ideológicamente, liberales y moderados estaban identificados. Ambos tenían su origen en la Ilustración y en el enciclopedismo, y aspiraban a una reforma radical de la constitución política de la monarquía basada en las directrices de los derechos que los derechos del hombre publicados señalaban. Los dos integraban en partes casi iguales la tendencia reformista afrancesada, y quizás si alguna diferencia había entre ellos era en los procedimientos, o sea, en las formas de hacer, en los medios, en una mayor o menor audacia en deducir consecuencias de los mismos principios. No en vano eran calificados como dos escuelas de una misma corriente ideológica, la escuela revolucionaria y la escuela imperial, según se tratara de liberales o de moderados. Los malcontents, por su parte, pedían el restablecimiento de la Inquisición, el destierro de los sospechosos de liberalismo, y llegaron a controlar varias plazas importantes. Fueron finalmente vencidos y duramente reprimidos, pero la ruptura en el bando absolutista se hizo definitiva, puesto que los realistas más radicales pasaron a apoyar abiertamente al infante don Carlos, dando comienzo el movimiento carlista. José Bussons, alias Jep d'Alastany, sería el principal personaje de la revuelta de los malcontents. Fue presidente de la Junta de Manresa. El 2 de febrero de 1828 sería tomado preso y posteriormente sería fusilado, siendo recompensados por Calomarde los responsables de haber entregado a Jep d'Alastany. La Junta Superior Provisional de Gobierno del Principado en Manresa estaba presidida por Agustín Sampérez y estaba integrada además por el presbítero Josep Quinquer, el religioso Francisco Binader, el médico Magín Pallás, el hacendado Bernat Sant Martí y Juan Comes como secretario. Durante el mes de septiembre, la Junta Superior publicó el periódico titulado El Catalán Realista, que llevaba como cabecera «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la Inquisición, muera la policía, muera el mesonismo y toda secta oculta». Los malcontents, además, ocuparon villas y ciudades importantes como Manresa, Cervera, Vic, y posteriormente entraron en Olot, Reus, Valls y Berga, y asediaron las ciudades de Tarragona y de Gerona. También consiguieron organizar juntas corregimentales en Vic, Cervera, en Alforja, en la provincia de Tarragona, y en Manresa. El mes de agosto, el fiscal de la Real Audiencia afirmaba que los facciosos dominan o corren libremente por todo el territorio de los corregimientos de Gerona, Figueras, Vic y Manresa, y que han entrado en los de Mataró, Barcelona, Villafranca, Cervera y Puigcerdà, que la poca tropa de que puede disponer el señor capitán general apenas basta para defender las ciudades. La acción de los liberales no se hizo esperar, poniendo al frente a un general cuyas actuaciones no pasarían desapercibidas, al tiempo que a los responsables eclesiásticos se les obligaba a ser proactivos en la defensa de los intereses del sistema. El conde de España se enfrentó con toda la fuerza del ejército a las partidas de malcontents que rondaban Cataluña, siguiendo un plan establecido que consistía en controlar las comarcas meridionales, asegurando las plazas fuertes de Tarragona y Tortosa, y ocupar Manresa, capital de los malcontents. Y al mismo tiempo los obispos, muchos de ellos contra su sentir y por exigencia de la Real Audiencia, comenzaban a publicar pastorales para desengañar a los seducidos y recordar de nuevo a estos, sus feligreses, las máximas de obediencia, sumisión y fidelidad al tirano. Bueno, decían al rey, pero bueno. Finalmente, y ante la envergadura que estaba tomando la sublevación, fueron emitidos los decretos de 17 y 21 de agosto de 1825 ordenando la represión del movimiento realista insurreccional de Manresa, que fue reafirmado con la marcha de Fernando VII, que al frente de un ejército acudió, precedido de un llamamiento en el que afirmaba, pues bueno, una fernandada: «Voy a hablar por última vez a los sediciosos en lenguaje de la clemencia.
Ni estoy oprimido, ni las personas que merecen mi confianza conspiran contra nuestra santa religión, ni la patria peligra. Hostilizar mis tropas y atropellar mis magisterios es rebelarse abiertamente contra mi persona. Es imitar la conducta y hasta el lenguaje de los revolucionarios de 1820. Por una vez en la vida, a lo que parece, habló Fernando VII con honestidad. Ciertamente no estaba oprimido ni secuestrado. Sencillamente era el agente principal en la destrucción de España. El ejército, a cargo del conde de España, sería el azote del levantamiento y la colaboración de Calomarde y otros personajes como Juan Romagosa, gobernador de Mataró, o los obispos, que comenzaron entonces a anatemizar la rebelión y que jugaban las dos barajas, acabó con la intentona. Los realistas apostólicos, como respuesta al llamamiento del rey Felón, se declararon en completa rebeldía y fueron tratados con el mismo rigor que se trataba a los constitucionales. Fernando VII, en persona, ahogó en sangre la insurrección. La horca quedó permanente en la Plaza de la Cebada de Madrid y en Barcelona se fusiló a los prisioneros después de haberles concedido el indulto. El levantamiento militar fue acompañado de una inmensa campaña de propaganda que se desplegó en el verano del 27, como la publicación del impreso Aviso a los buenos españoles, firmado por Jacinto Castañ, comandante de los realistas de Olot, y que finalizaba con el llamamiento a tomar las armas, empuñad las espadas, declaremos la guerra abierta a la infernal chusma de masones, comuneros y carbonarios, que os aseguro y prometo que quitados estos de en medio respiraremos tranquilos y mereceremos la bendición de Dios, el amor del soberano y la gratitud de la patria. Qué gran hombre, Jacinto Castañ. En otra proclama a los beneméritos voluntarios realistas de Olot, daba las gracias a aquellos que han tomado las armas en defensa de los más sagrados derechos de nuestro adorado monarca y santa religión. En fin, el 1 de septiembre del 27, el coronel Rafi Vidal encabezaba el levantamiento de los malcontents. En el manifiesto el manifiesto publicado en Reus por el mismo el 13 de septiembre se leía: mi intento ha sido, sí, unirme con la mayor y más sana parte de toda la provincia para sostener y defender con la vida los dulces y sagrados nombres de religión, rey e inquisición, arrollar y exterminar a cuantos masones, carbonarios, comuneros y demás nombres inventados por los maquiavelistas que no han obtenido el indulto de su majestad se dignó dispensarles. Voy desde luego a reunir una junta provisional del corregimiento que merezca la confianza de los pueblos, con la cual espero tratar y establecer el sistema de gobierno que por de pronto sea más conforme para desterrar, si es posible, los abusos y arbitrariedades de que tanto se lamentan los buenos españoles, y hacer renacer las dulces prendas de la equidad y justicia, tanto tiempo ha desconocidas casi en todo el vasto dominio del más bondadoso e idolatrado monarca. Vidal se presentaría voluntariamente a Fernando VII en Vinaroz y depondría las armas. De poco le valió. Fue tomado preso y posteriormente fusilado junto al capitán Olives el día 7 de noviembre de 1827. El Felón estuvo todo el mes de octubre en Tarragona, contemplando cómo el ejército destrozaba a los malcontents y se hacía el despistado ante el fusilamiento de algunos de sus cabecillas y la deportación de la mayoría de oficiales a Ceuta. Es decir, indiferente ante la represión de unos hombres que se habían levantado pensando, acertadamente o no, que luchaban por él y que a lo largo del trienio liberal empuñaron las armas en su defensa. A principios de diciembre, cuando la revuelta ya estaba sometida, el Felón se dirigió a Barcelona y a mediados del mes se volvió a Madrid. A finales de noviembre, la revuelta de los malcontents se podía dar por acabada. Pero la situación que lo había provocado, no. Con lo cual, acabaría produciéndose un nuevo estallido el año 1833.
en este caso con el nombre de Primera Guerra Carlista. De hecho, durante la Guerra de los Malcontents ya se escucharon gritos de «muera Fernando VII» y «viva Carlos V», como informaba el fiscal de la Real Audiencia. Hubiesen esparcido mucho tiempo antes la voz de que convenía colocar en el trono al señor infante don Carlos, decía. Viendo que aquello no medraba, ya no hablan de él, sino de la supuesta opresión del soberano y de que están agraviados. Y confirmaban las fuentes francesas. Tomaban antes el nombre de carlistas. El orden de los acontecimientos para Fernando VII tenía muy poca importancia. Así, cuando ya llevaba en su contabilidad un buen número de ejecuciones, el 21 de noviembre del 27, comenzó a aplicarse el decreto por el que se fusilaba a los cabecillas realistas en Cataluña. Los primeros, tras la publicación del decreto, fueron Narciso Abrés y el Carnicé alias Pichola. La eliminación del movimiento de los Malcontents significará también la eliminación del cuerpo de voluntarios realistas en Cataluña. Posteriormente a estos hechos, la marcha del Conde de España significó que las fuerzas de la Selva, Valls, Vilafranca del Penedès, Martorell, el Bruc se acogiesen al indulto, siendo abandonada Manresa por la Junta al 8º día de la marcha del Conde de España, que no perdonó la vida a quienes no habían marchado, a quienes no se habían ido en su momento. El Conde de España ejerció una feroz represión en Barcelona. La inició sobre los liberales, procediendo a fusilar a 13 infelices. Sería el principio de una larga represión que posibilitó que se apagasen las revueltas que ya se manifestaban en Córdoba, Alicante y Cartagena. Las revueltas del año 27 mostraron la adhesión de muchos voluntarios realistas al ultrarrealismo y Fernando VII empezó a desconfiar de ellos. Una cautelosa reforma militar aumentó en los próximos años de nuevo el poder y el número de efectivos del ejército regular, mientras que fue limitado el poder de los voluntarios realistas. Sin embargo, en 1832 contaban todavía con 120.000 hombres, ligados a don Carlos, y que fueron en definitiva el germen del movimiento carlista. La actitud del rey Felón, si bien no acababa de ser comprendida por los leales a él mismo, comenzaba a crear la general sensación de que efectivamente Fernando VII no era merecedor de su apoyo, sino de su abierta oposición, y que la confianza era la buena fe de quien no la tenía. Los ponía a ellos en una situación peligrosa. Cataluña contaba en estos momentos con una población de 150.855 personas, de las cuales 7.835, el 5,2%, tomó parte activa en la revuelta de los Malcontents, cifra que los historiadores están considerando que equivale a menos de la mitad de lo que fue en realidad. En fin, con la sucesión de felonías, del Felón, las defecciones de las gentes incrementaban el partido de don Carlos. Hasta el mismo Calomarde tomaría ese camino el año 1832, cuando, tras haber caído en desgracia como consecuencia de su acción proactiva para que el 22 de septiembre Fernando VII firmase la ley sálica, Calomarde se unió a las partidas de voluntarios realistas de Armengol, en Valencia, y acabó huyendo a Francia. No era solo Calomarde quien pagaba. El 5 de noviembre del 32, el coronel Tomás de Zumalacárregui es apartado de su destino en La Coruña por desconfianza en su persona, mientras en pocos días fueron cambiados los capitanes generales. La realidad es que en esos momentos los apoyos populares estaban manifiestamente del lado del infante don Carlos. Al respecto, señalaba el embajador francés, el infante don Carlos tiene con él a la inmensa mayoría del clero, al pueblo del campo e incluso en gran medida al de las ciudades del interior, es decir, a las clases numerosas, activas, enérgicas, aquellas que se apoyan sobre el espíritu nacional, sobre las viejas instituciones. Con la deriva que estaban tomando los asuntos sucesorios, el pretendiente don Carlos marchó a Portugal el 16 de marzo, donde también existía una lucha dinástica entre el pretendiente don Miguel y su sobrina María Gloria, que era apoyada por Gran Bretaña.
al tiempo que el 19 de marzo graves algaradas en Madrid enfrentaban a apostólicos contra cristinos. A pesar de todo, don Carlos seguía siendo fiel a su hermano, si bien se negó en redondo a reconocer como heredera a Isabel II, por lo que el 20 de junio de 1833 declinó la invitación para asistir al acto de proclamación que tuvo lugar en el Real Monasterio de San Jerónimo de Madrid, cuando Isabel contaba 3 años. Por otra parte, el 25 de enero del mismo año, 1833, el conde de España, que curiosamente, merced a las atrocidades cometidas, había sido confinado a Mallorca, se había fugado a bordo de un buque sardo fletado para el intento y con dirección a Génova. Los conflictos, cuando no existían, se creaban para satisfacer los más bajos instintos. Así, en Valencia, la noche del 5 de agosto, tuvo lugar un grave motín en el que la plebe forzó a las fuerzas de la prisión, sacó a los carlistas detenidos y exigió su fusilamiento, cosa que no consiguieron, pues el capitán general, el conde de Almodóvar, ordenó la ejecución de 7 destacados dirigentes carlistas con el fin de calmar la multitud. La situación no era precisamente de tranquilidad cuando el 29 de septiembre falleció Fernando VII y ascendió al trono Isabel II bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón. Y como era previsible, Carlos María Isidro de inmediato declaró usurpadora a su sobrina y se proclamó rey con el nombre de Carlos V, entrando en España y enfrentándose a los liberales con el apoyo realista, con lo que da comienzo la Primera Guerra Carlista, y con ella el recrudecimiento de las atrocidades liberales. A la muerte del último monarca, toda España se dividió en dos campos. En el uno, con el infante don Carlos, estaba el absolutismo, decían los liberales. En el otro estaba la libertad, con la reina Isabel. Allí la Inquisición, el bando apostólico, la muerte del país. Aquí el progreso, la dignidad de los pueblos, la resurrección de la patria. ¡Oh, oh! Allí el pasado con todos sus abusos, con todas sus iniquidades. Aquí el porvenir con sus reformas, con sus adelantos, con su grandeza, con su poesía. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.